40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época y estamos con JF Lamata. JF, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas, ¿me escucha usted bien? Te escucho perfectamente. Yo también lo escucho perfectamente, don Javier. Bueno, vamos a por el tercer episodio de La Prensa y los medios del movimiento. Por cierto, JF, ¿cuándo vuelves ya para acá? Ya en breve, ¿no? Un mes. Yo creo que ya queda poquito, un poquito menos, yo creo que de un mes. Yo creo que en un par de semanas o tres, y además, aunque me quieran retener más, yo he hecho demasiado de menos tanto Madrid como poder ver estar físicamente por allí, así que yo creo que aunque lo intenten, más de 3 o 4 semanas no puedan retenerme más aquí en los condados del norte. Oye, vamos directamente a hacer un resumen de lo expuesto hasta este momento y atacamos y vamos a por el tercer episodio de La Prensa y los medios del movimiento. La parte más interesante de lo que estamos haciendo es, como hacemos siempre en 40 años, a través de un elemento hablamos un poco de todo el contexto de una época. En este caso, a través de la prensa pública, estamos atravesando un poco cómo fue la evolución del sistema político de España de todo ese periodo. Y la frase con la que yo más me quedaría, y aunque haya gente que no coincida en la forma en la que lo concluyo yo, pero es la conclusión que yo saco desde la prensa, es que es una época de muchas contradicciones. Y además no hay bando dentro de las distintas facciones de todas las fuerzas políticas que componían el gobierno que no tenga de alguna manera algún tipo de contradicción. Era una cosa imposible. Hemos hablado cómo después de la Guerra Civil se puso en combinación un sistema de medios privados, como en un régimen liberal, con lo cual se potenció empresas privadas como puede ser Prensa Española, ABC, la Editorial Católica, la de la Iglesia, o La Vanguardia en Cataluña, o las regionales del Alto Aragón, o las provincias en Valencia, pero de manera paralela, como si fuera un régimen estatista, se creó un sistema de prensa del Estado. Y entonces en casi todas las provincias, desde luego las más pobladas, había un periódico del Estado que estaba adscrito al Movimiento Nacional y por tanto dependía del Ministerio Secretaría General del Movimiento. Igual pasaba en la radio, donde había lo más fuerte era la poderosa red de emisoras públicas, pero existía, se autorizó que existieran emisoras privadas, y la más importante fue la cadena SER, y no hacían televisión donde solo era pública, pero curiosamente la televisión no quedó a cargo de Movimiento, sino del Ministerio de Información. Y va por otro lado, que es el monopolio de Televisión Española que se mantuvo hasta el año 89, como usted bien sabe. Bueno, es verdad, fíjate, ya tenemos tiempo de adentrarnos en el final de cada uno de estos medios, porque uno es desaparecido porque sí y otros fueron a subasta pública, ¿no? Sí, además, no sé, si nos da tiempo lo diremos hoy, y si no en el último programa, que yo creo que nos va a dar para otro después de este. El proceso de subasta fue un proceso extraño y opaco, y esto no es porque me quiera meter con el gobierno de don Felipe González, sí, en el sentido de que no se me ocurre otra forma mejor para hacerlo. O sea, la forma fue patética al final, pero estaban condenados a tener ese final. Hay que recordar que, por ejemplo, Adolfo Suárez ya le había echado el cierre a unos cuantos medios, como a la agencia Piresa, de una manera muy, muy triste, sin ni siquiera una especie de acto de gratitud por los servicios prestados, ¿no? El caso del cierre de Arriba, que a lo mejor no da tiempo hoy, sino en el siguiente programa, fue un final tristísimo. Es decir, oye, no, aunque no sea más que por los 40 años que han dedicado muchos periodistas toda una vida a esas cabeceras, pues sí, no sé, un mínimo homenaje o algo. Nada. En el 79 es verdad que eran varios, pero bueno, ya nos seguimos adentrando porque investigando y sabiendo que hoy vamos a charlar sobre este tema, también me llamó la atención que hubo publicaciones del movimiento en las provincias africanas. Me refiero que en el RIF, en el Ayun, en Guinea Ecuatorial. Fíjate, uno que quizás es divertido recordar es la España de Tánger. Y este es divertido porque el director durante mucho tiempo de la España de Tánger, que era para los residentes españoles en lo que en ese momento todavía era, pues no sé llamarlo colonia o protectorado, era Eduardo Aroteclen, mi admiradísimo Eduardo Aroteclen, que el nivel de talento que tenía era solo comparable con el nivel de amargura, y lo digo con cariño porque es una figura que me despierta mucha ternura. Creo que tenía una prosa impresionante en cuanto a escribir, pero que si usted lee sus columnas, yo creo que ha habido pocas figuras más amargadas que él. Era un señor que claramente no fue feliz, aparte de que tuvo historias familiares horrorosas, de que se le suicidaron los hijos y tal, horrible, pero es que además él era un hombre claramente infeliz. Lo que pasa es que a la gente le gustaba
que un tío escribiera columnas diciendo el mundo es una mierda. Porque básicamente él, yo imagino que, como sabe usted, que su padre fue condenado a muerte porque había sido republicano y tal, y entonces él se vistió de falangista para decir, por favor, perdona a mi padre, yo me haré perdonar y serviré fiel a la causa franquista, tal. Bueno, pues le indultaron al padre, que no volvió a escribir ningún artículo en su vida, Eduardo, y él le tocó admirar a un régimen que por dentro odiaba, porque Aro Teclen no es que fuera socialista, es que era de los de Viva Stalin. Por tanto, él, yo creo que la amargura de esa etapa de su vida, de sentir que hacía que en el fondo para los comunistas no era alguien del todo fiable, porque dijo viva Franco, viva José Antonio, pero en el fondo él odiaba ese régimen, y en la última etapa en el país le venía bien al país porque daba así un aire contento al lado más izquierdista, casi batasuno, una columna que dijera, qué asco de mundo dominado por el capitalismo, pero era un amargado. Un amargado, y su historia es muy triste, ¿eh? Hace poco me ha sorprendido Hermann Tertsch, porque ha contado una cosa en el ABC que me dejó sorprendido. Contó hace poco un artículo en el ABC que Aro Teclen, en el fondo, pero nunca lo dijo porque hubiera roto su imagen de ultraizquierdista, ultraprogresista, en el fondo nunca llegó a ver bien el tema del aborto, y que dije, yo me ha sorprendido cuando he escrito Hermann, digo, oye, qué cosas que dice Hermann, que le dijo una vez a Aro, yo creo que por el tema de los hijos de él, que algún día el mundo se da cuenta que esto de abortar es un asesinato, pero sí, nunca lo dijo en una sola columna, porque hubiera roto su imagen. Él, en el fondo, para que lo entendamos, Aro Teclen, con una prosa, ya digo, que yo creo que nadie en la izquierda, ni Javier Pradera, tenía ese nivel de talento, pero el resumen de sus columnas es: todo lo que ha fracasado es que era bueno, y todo lo que triunfa es que es malo. Por tanto, por narices, la República es buena, porque fracasó. Kennedy, le mataron, era bueno. Le mataron por eso, porque era bueno, y lo bueno nunca sale bien. Y en cambio, todo lo que funcionaba era malo. Aunque uno que es de izquierdas, si pierde, era bueno, y el mundo es tonto, y por eso nunca ganará. Y si alguien de izquierdas, en cambio, ganaba, es que entonces no es de izquierdas auténtico. No, es que sí ha ganado, pero porque es medio capitalista. Entonces, bueno, pero a la gente le gusta eso, es como los utópicos. Anteayer, si Aro Teclen hubiera estado vivo, hubiera escrito muy bien de Podemos. Y en cambio, ahora que Podemos está en el gobierno, si Aro Teclen estuviera vivo, diría, pues ya no es lo que era, estaría con los anticapitalistas estos, con Teresa Rodríguez y casi con Otegi, estaría en esa línea. Y la CUP sería así. Bueno, pero todo esto viene porque él dirigía la España de Tánger. Y hay que decir una cosa muy curiosa. Él decía, y puede que fuera verdad, que había más libertad política en las zonas de África que en la península. Decía que en cuanto a comentarios y en cuanto a forma de vida y tal, como el Estado estaba menos pendiente, decía que el nivel de libertad que él vio entre los soldados y entre los españoles que estaban ahí en el RIF y tal, era muy superior al de la península. Ahí lo dejo, pero era la conclusión de que él decía, de que él veía más libertad de la gente allí que ahí. Y luego está la cosa curiosa de que contaban, que eso me lo confirmó el general Monzón, que los que estaban ahí de la zona no tenían ninguna intención de integrarse con los españoles. Entonces, oye, vamos a crear unas casas comunes para vivir todos juntos. Y decían esto, no, nosotros no queremos, nosotros estamos muy contentos aquí con nuestras casuchas y tal, y que no tenían ninguna intención de que les obligaran a vivir como los occidentales. Algo que una parte de occidentales nunca ha entendido. Que siempre han querido que, pues para que sean felices tienen que ser igual que nosotros. Pues a veces hay otras culturas que no quieren vivir como nosotros. Oye, efectivamente así es. Dime una cosa, haciendo un poco un recopilatorio, vamos a recordar que la mayoría de estos periódicos conocidos como Prensa del Movimiento perdóneme, según en tiempo de la Guerra Civil, según se iban liberando ciudades, se iban fundando estos periódicos, ¿no? El Alerta en Santander, Amanecer en Zaragoza, El Arriba en Madrid, El Arriba España en Pamplona, Baleares en Palma de Mallorca. Sur de Málaga, en Baleares el más importante, se llamaba como la isla, Baleares. En Málaga estaba Sur, en Sevilla ya era más complicado porque en Sevilla estaba el ABC de Sevilla, que era muy fuerte, y entonces digamos que esto es una cosa muy... Por eso volvemos a las contradicciones interesantes del régimen. Lo lógico, cuando hay una guerra civil, es que los periódicos, la información, esté controlada por los bandos, por los mandos militares de cada bando. Por tanto, tiene mucha lógica que Falange, el movimiento, el mando único, fuera creando periódicos en cada comunidad que tomaba, en cada región que tomaba, como en cada provincia. Pero al acabar la guerra, ahí lo lógico, si hubiera sido un régimen estatista,
si se quiere, fascista o nacional sindicalista, es que se le hubiera quedado el Estado. El Estado, pues como un Estado socialista o sindicalista, se quedaba a todos los periódicos. Y en cambio, como ya comentamos en los programas pasados, hizo esa extraña cosa de decir, me quedo con algunos, pero con otros no. El Correo Español, el Pueblo Vasco, empezó con un periódico de la Falange Española Tradicionalista de las Jons, en el momento en que es incautado. Lo que hace Falange, los vascos, el alzamiento, es unir pues todos los periódicos que estaban ahí, que estaba el Noticiero, que era un periódico antiguo de la familia Echevarría, una familia de burgueses de Bilbao, el Pueblo Vasco, que era un periódico de la familia Ibarra, otros burgueses también de ahí, y el Correo, que era el grupo, digamos, el periódico de más españoloide de por allí, los fusionan los tres en el Correo Español del Pueblo Vasco, pero que podría haber sido un periódico del movimiento. Pero al acabar la guerra, lo piden esas familias, dicen, oye, que nosotros somos empresarios privados, pues tengan ustedes. Con lo cual está contradiciendo el planteamiento sindicalista puro, que hubiera sido que no había propiedad privada porque la información tenía que ser un bien, por lo que han dicho siempre los socialistas y los sindicalistas, bien público, lo administra el Estado. Y en cambio aquí dijo, no, el Correo Español, lo que hoy conocemos como el Diario Vasco y el Correo Vasco, que son los periódicos más leídos de Bilbao y Vizcaya, y hoy son privados, pero fueron creados en ese momento, el nombre oficial del periódico, que sigue siendo, aunque no lo digan a día de hoy, el Correo Español, el Pueblo Vasco, era público, era de la Falange de Bilbao. Fíjate, sí, hay curiosidades como el Yugo en Almería, Voluntad en Gijón, Unidad en San Sebastián, el sur de Málaga, que algunas de estas cabeceras, incluso lo recordaste también como el Marca, fundado por la familia Fernández Cuesta. Claro, se había vendido en subasta pública en el año 84, ¿no? Sí, además la subasta del Marca tiene su tela, porque fue un proceso muy interesante. En aquel momento el Marca se crea en plena guerra civil, básicamente porque a Fernández Cuesta, por cierto, muy del Real Madrid, aunque yo no sea muy madridista, sí. Pero la realidad es la que es, dice que, oye, que las tropas también necesitan entretenerse. Y la gente dirá, ¿había fútbol durante la guerra civil? Había fútbol, muy poquito, los pobres que podían, y el mismo soldado que está en el frente, pues luego echaba un partido porque hombre, diga, a la gente hay que darle algo, y luego ya cuando había ya zonas, lo que en la jerga franquista, liberadas, o en la jerga republicana, ocupadas, ya iba haciendo pues algunos amistosos para que ya al acabar la guerra civil se pudo restablecer la liga, pero al final la gente que está todo el día en el frente, tienes que darle algo porque si no él se vuelve loca, y entonces era una fórmula de hacerlo, y en ese momento hay que decir que es el primer periódico en España diario, porque había habido alguna publicación de ocio, pero el primer periódico diario de deportes, básicamente de fútbol, que hay en España, es el Marca, que además su sede es la misma que el diario Arriba. Es el mismo taller. Sí, y era la misma taller que el diario Arriba. Yo la pregunta que te iba a hacer era ya sobre la calidad periodística de muchos de estos, porque también nos ha recordado cómo había distintas familias que dirimían sus cuitas en puyazos que se daban en columnas, como fue el caso de Emilio Romero con el tema del gallo, ¿no? Claro, y además eso va a ir creciendo mucho más en la época que llegamos ahora, porque primero, desde el primer momento, la prensa del movimiento tenía un gran nivel literario, pero para que vean que no pretendo, digamos, exagerar ni dulcificar, tiene que ver con la época. Estamos hablando de una época en la que a todo al que escribía se le pedía un mínimo de nivel literario. Lo que pasa es que en esa primera etapa los comunistas no buscaban tanto confeccionar la opinión pública, y no lo digo como algo para meterme con él. Por ejemplo, uno de los mejores columnistas en castellano y en catalán, Josep Pla, que apoyó al régimen franquista y por culpa de eso no le dieron nunca el premio que él le hubiera encantado, el premio catalán de las letras, cuando luego en democracia lo suscitó varias veces, y dijeron que no, porque como había apoyado al régimen franquista, que no se podía darle a Josep Pla, y se murió sin que le dieran el premio, luego ya muerto, le han dado alguno póstumo que se ve que era más fácil. Pero bueno, también es verdad que Pla tenía alguna declaración muy complicada que era que él, cuando dijeron, ¿y usted no le gustaría votar? Decía, yo el papel solo quiero para escribir artículos y letras, no para meterlo en una urna. Porque él pertenecía a otra época. Claro, pero a Pla se le premiaba no por su ideario político, sino se le debía premiar por su calidad literaria, ¿no? Literaria, ¿verdad? Eso hay que decir que algunos independentistas, pocos por ejemplo, pero algunos lo han dicho después, decir, oye, Pla hubiera merecido pues ser uno de los mejores periodistas, columnistas catalanes durante el siglo XX, que al margen de que sus ideas pues fueran las que fueran,
pues merecía un reconocimiento, porque además también escribe muy bien en catalán. O sea, quiero decir, incluso porque en aquella época no había tantos. Es como no darle un premio a Maragall. Digo a Maragall, no al político, al antepasado. Sí. Porque decir, oye, al final los que son maestros de las letras lo son. Bueno, esto lo decía en cuenta, pero Plat, por poner un ejemplo, no era un columnista como lo entenderíamos hoy, que hablaba tanto del día a día. Era un columnista que podía hablar de repente una poesía reflexionando sobre lo que es el hambre, sobre las ratas, sobre la guerra, sobre el odio, tal, como había sido en su momento Mariano de Cavia, ¿no? O sea, todavía no es el columnista. Emilio Romero, en cambio, al que usted sitúa, él ya sí, fíjate que Emilio Romero era director, él sobre todo publicó columnistas cuando ya dirigía él, que sí iba a crear ese modelo del columnista que va a opinar de todo lo que está pasando en política. Y eso se va a dar cuenta, yo creo que más Romero, un poco antes que él, Manuel Aznar Zubigaray, pero más Pillastre Romero en eso, se va a dar cuenta de que tiene una especie de poder. Va a empezar aquello del parlamento de papel, de que incluso estando en dictadura y en democracia, todo el mundo lee, todo el mundo, por lo menos todo el mundo con poder en Madrid, lo que se publica en prensa. Con lo cual, si de repente habla muy bien de una cosa que le parece que ha hecho bien un ministerio, y en cambio no habla de otra cosa, aunque también está hecha muy bien de otro ministerio, la gente se va a quedar con que, ese ministro lo está haciendo muy bien. Y entonces es una cosa que va a ser muy importante, igual que de repente cómo se informa de un accidente de algún sitio, que es un accidente de coche, un accidente de tren, que de repente implica que industria a lo mejor se ha despistado. Bueno, y entonces él es el primero, él y Manuel Aznar. Manuel Aznar es probablemente el periodista más importante del franquismo. Lo que pasa es que Manuel Aznar Zubigaray, como se metió también en el mundo diplomático, como embajador y tal, pues se metió menos en guerra, y además, porque Aznar Zubigaray, el abuelo de José María Aznar, quiero estar un poco como encima del bien y el mal. Y yo soy el presidente de la Asociación de la Prensa, yo quiero ser un poco el árbitro de todos, con lo cual no me voy a rebajar en pelearme con otros. Y en cambio Emilio Romero se remangó y entró en todas las batallas, en todas las que hubo a partir de los años 60, porque él le gustaba. Él diga que no, él el tema de la polémica le iba a la marcha. Y es más, Emilio Romero es no es el único, ahora tenemos algún otro periodista, que le vamos a llamar periodista del movimiento porque era la prensa del Estado. Vamos a recordar que su periódico se funda en el año 41 y no está adscrito al movimiento, sino al Ministerio de Relaciones Sindicales. Era la época en la que estaba el sindicato único, la organización sindical, y él llega con la misión de, algo que no entendería el actual parámetro de la izquierda y derecha, voy a crear un periódico socialista. Ese es su objetivo, porque el motivo de Pueblo es ser el periódico que reivindique los derechos de los trabajadores. O sea, un planteamiento que no podía ser más socialista. Lo que pasa es que Emilio Romero estaba encantado con el régimen franquista. Romero defendió hasta el último día de su vida que Girón había sido el mejor ministro de Trabajo. Y tiene sentido, porque es que esto por eso decía que somos una época de contradicciones. José Antonio Girón era el tío más inmovilista y, por tanto, si identificamos democracia como el que quiere que haya elecciones cuanto antes y el que quiere que haya, digamos más apertura liberal, claro, era todo lo contrario, tendría que ser requete fascista. En cambio, si entendemos que ser más democracia es más derechos a los trabajadores, basta con que el que quiera comprobarlo, que mire cuántos días por despido tenía en la época de Girón y cuántos hay ahora. Es más, me voy a poner en plan capitalista yo. El nivel de indemnizaciones que puso Girón para las empresas privadas, al final hacía imposible que nadie despidiera a nadie. O sea, estaba hecho de tal manera que para hacer un puñetero el empresario se arruinaba, con lo cual era una forma que estaba hecha adrede para que fuera casi imposible despedir a nadie en esa etapa en la que Girón fue ministro de Trabajo, porque se puso el máximo, yo creo, que ha habido en España en cuanto a derechos de trabajadores de días de trabajo por indemnización cuando te despidan. Con lo cual, o pongo otro ejemplo muy raro. Yo entrevisté a miembros de comisiones obreras en su momento, por ejemplo, a Julián Ariza, no confundir con Julio Ariza, que era, vamos, el ojito derecho de Santiago Carrillo. Cuando hubo la pelea entre Camacho y Carrillo, pues Julián Ariza era como el número 2 de comisiones obreras, estaba un Carrillo. Y él, un día cuando yo lo entrevistaba, más jovencito, dice, ay, me acuerdo cuando estaba en el despacho yo de Solís y tal. Y digo, ¿cómo? Digo, pero usted no era de comisiones obreras. Sí. Digo, ¿y usted eso no era ilegal? Sí, era ilegal. Y le recibió el ministro, sí, claro, digo, porque además, él en el tema de las peticiones era mucho más receptivo el sector búnker, el sector, digámoslo, falangista o si quieren fascista, que el sector liberal. Oye, y tiene lógica, si lo pensamos bien,
Porque claro, el sector liberal, que tenía más interés en unas elecciones democráticas que el sector falangista, en cambio el tema de los derechos de los trabajadores tenía menos interés porque su prioridad era favorecer la banca privada, la empresa privada, las inversiones de los señores americanos. Entonces, tiene lógica, pero a la gente le cuesta entenderlo. Pero el sector fascista tenía mucho más ganas de hacer derechos a los trabajadores, aunque tuviera menos ganas de que hubiera elecciones. Por eso digo, todo es un poco complejo, pero esa es la realidad de una época de contradicciones. Oye, es curioso, porque me es la pena que nos detengamos un poquito en el diario Pueblo, que pasaron periodistas como Raúl del Pozo, Pérez Reverte, incluso tengo entendido que Rosa Montero llegó a escribir en el diario Pueblo, ¿no? Y lo que pasa es que Rosa Montero fue colaboradora, pero por ejemplo, que fueran fijos en la redacción, estuvieron, esa fue una escuela, Emilio Romero siempre presumía, estuvieron allí José María García, que se hizo famoso en Pueblo, Raúl del Pozo, que se hizo famoso en Pueblo, José Luis Balbín, que se hizo famoso en Pueblo, Jesús Hermida, que aunque no empezó en Pueblo, empezó en Alcázar, se hizo famoso en Pueblo, José María Carrascal, también se hizo famoso en Pueblo. Bueno, Andrés Avelasturi, tengo entendido que Andrés Avelasturi, sí. Juan Luis Cebrián, Víctor de la Serna, el hermano Jesús de la Serna, que fue el número 2 de Emilio Romero. Entonces, él está muy contento de la cantera, aunque dijo algo muy triste una vez, cuando una entrevista de estas que te hacen ya ancianito, dijo, bueno, usted ha sido una cantera, tenía usted un gran ojo para fichar a la gente. Y dijo Emilio Romero, tengo tan buen ojo que ahora me cruzo con ellos y no me devuelven el saludo. Bueno, el gran Tico Medina también estuvo ahí. Tico Medina, sí, sí. Además también Tico Medina se hizo famoso. Es que la sección de social de Pueblo era la mejor de todas las de la prensa. Emilio Romero, ya que hemos mencionado su nombre, en la parte política, como le pasa a Pedro J. Ramírez, ya que el otro día dedicamos un espacio a él, siempre, digamos, nos quedamos, y es lógico, con la parte política de, digamos, el periodista que tiene una firma importante y que además a él le gusta mucho meterse en berenjenales políticos. Él tiene una cosa muy importante, que es un protector. Entonces, como él se sentía protegido por un ministro, sobre todo José Solís, también Arrese, pero el que más Solís, eso le permitía criticar a otros ministros, y entonces él publicó artículos de repente pues criticando según la época a Gabriel Arias Salgado, a Fraga también, etc. Bueno, pero aparte de la parte política, es importante decir que también fue un director de periódico que entendió que un periódico no era solo la parte política. Entonces él cuidó mucho secciones que en ese momento estaban más en las revistas. La sección social de entrevistas, de Tico Medina, fue un éxito espectacular. Mucha gente lo veía porque de repente entrevistaban, yo qué sé, al cantante Rafael, a Maciel, venía de Estados Unidos a pasar sus vacaciones aquí Sean Connery y conseguía él que un entrevistador de Pueblo hablara con Sean Connery. Ahí había un periodista, por ejemplo, llamado Amilibia, que era muy bueno haciendo entrevistas sociales. Sí, Amilibia, Amilibia tuvo un... Sí, una historia oscurísima, porque se cargó a un tío, pero que en su momento eran unas firmas... Mi primo Michael fue su abogado, además. Sí. Una historia muy triste porque además... y no le estoy excusando porque entiendo que la familia que le mató pues nunca lo perdonará, pero no fue un asesinato, es lo que sea, fue condenado por homicidio imprudente. Ahora bien, es verdad que es lo malo de una época que afortunadamente yo no he vivido, de tener una pistola a mano. Tenías una pistola en la guantera y una bronca en el taxista, coche. El taxista al lado le pegó a su mujer y él cogió la guantera y le pegó un tiro. Sí, era Keith Kaufman. Sí. Entonces fue una cosa horrible, yo digo, más horrible para el pobre taxista que para él, pero también para él es una tragedia. O sea, él hundió su vida y como él tenía mucho prestigio en la prensa, pues se le permitió escribir alguna cosa desde la cárcel, y yo creo que una vez ha salido ha sido escribir alguna entrevista en La Razón, pero ya todo lo que era de radio, de televisión, se vino abajo el tema. Él siempre lo reconoció, él además desde el principio fue mea culpa, lo siento, yo creo que él debió quedar desplazado de aquella historia. Quedó destrozado y acabó con su carrera periodística, que era una carrera brillante. Hoy la gente no se lo creerá, pero si hubiera estado vivo, su evolución, y va a parecer a la gente un poco exagerado, pero este hubiera sido alguien que hubiéramos visto en el plato de Sálvame. Hombre, ¿cómo que no? Sí, porque es esa evolución. Carmele era un poquito más joven, pero venía de ese mundo. Prensa seria, y luego el mundo de la crónica social ha evolucionado así. Entonces, de una manera u otra, a lo mejor no como una Carmele, pero sí como una Rosa Villacastín, pero hubiera acabado en ese tipo de platos, porque no llegó al boom de la tele por culpa de toda esta historia, porque si no hubiera estado seguro en ese tipo de programas. Luego también la Crónica Negra, o sea, usted se acordaba, por ejemplo, lo de las caras de Gálvez. Eso lo publicó Antonio Casado, que luego se volvió muy de izquierdas como tertuliano, pero el marido de Carmen Rigal, que también escribió mucho en Pueblo.
era por pueblo. Y también deportes parecía que algo del Marca, algo de Segunda, y dijo, no, deportes no solo quiero una paginita en pueblo, quiero una sección importante aquí de varias páginas, y ahí la gran estrella, el hombre que cambió el periodismo deportivo y lo empezó en la prensa del Estado, en pueblo, fue José María García. Que es el que dio un poco como lo hacían los Yankees, y dijo, oiga, señor Romero, los Yankees meten muchas hostias, con perdón. ¿Digo así? Pues mete tú también. Y cuando aún no se podía hacer tanto en política, pues en deporte, vamos a freír. Bueno. La federación está demostrando su incompetencia, tal, el jugador no sé si lo habrán comprado. A Urtain se amargó la vida. Al pobre Urtain que conocí yo en vida, Urtain también le amargó la vida, sí, efectivamente. Pues le amargó totalmente la vida, pero a la gente le gustaba, porque era la primera vez que la gente empezaba a temer a los periodistas, que es algo que a los periodistas les encanta, y que no había pasado tanto en la etapa anterior. Si he visto alguna vez, a lo mejor, temer a un editor o a algún periódico, pero temer a un columnista, a una firma, también. Y es verdad que en el caso de Raúl del Pozo, tiene mucho mérito en el caso de él, porque Raúl del Pozo era en ese momento, más rojo que una rosa de mayo. O sea, el Raúl del Pozo de ahora, que es una especie de hippie feliz, el Raúl del Pozo que había en aquel momento, era un Raúl del Pozo que, que le faltaba cuadrarse ante Mao Zedong, que era ese tipo. Es verdad que, evidentemente, Emilio Romero no le ponía a hablar de política nacional, pero le dejó escribir en La Tercera de Pueblo, que tenía muchísimo prestigio, y llegó a escribir artículos muy fuertes. Y le pongo un ejemplo muy descarado, aunque estaremos muy al final. Cuando se produce el golpe de Estado que derriba a Salvador Allende, en el caso de la prensa, digamos, del movimiento, informan de una manera más o menos a secas. En la prensa privada hay periódicos como el ABC, que lo apoya de manera entusiasta, entre otras cosas, porque Juan Ignacio Luca de Tena había sido embajador en Chile y pues tendría ahí sus intereses, o por lo que sea, estaba muy concienciado en Chile y no le gustaba nada Allende. También García Serrano. Pero perdóname, cuando hablas de aquí hay que recordar que el enviado que tenía el ABC Luis María Ansón, Chile es Luis María Ansón, que es el que mandaba esas crónicas a favor de Pinochet y del golpe de Estado del 11 de septiembre. Y yo creo que ahí influyó mucho el maestro que él tenía, que era Luis Calvo, que también estaba en Chile. Entonces, luego, de hecho, cuando está en pleno proceso, cuentan que el propio Luis Calvo le dice a Ansón, vuélvete a Madrid como subdirector, para que, digamos, porque por si acaso aquí se mancha demasiado, porque en el fondo Ansón ya quería ser el segundo director de ABC, que tarda mucho más de lo que él querría, pero claro, Umbral, que tiene muy mala uva, ya pasó alguna vez cuando Ansón dijo, yo fui perseguido de Franco, tal, y entonces Umbral, con esa mala uva que tenía, decía, bueno, tú nunca dijiste viva Franco, pero dijiste viva Pinochet. Que tampoco es tan diferente, ¿no? Que eso le enfadaba mucho a Ansón en alguna polémica. Luego se habló muy bien, pero en esa primera etapa de transición en la que Umbral estaba rojísimo y estaba en plan delator, claro, en cuanto vio que Ansón se ponía la camiseta antifranquista, le dijo, bueno, pues no habrás dicho viva Franco, pero dijiste viva Pinochet. Y era una cosa que lógicamente a Ansón no le hacía mucha gracia, pero bueno, cada cual tiene cual. Yo no sé si hubiera estado allí que hubiera dicho, pero sí digo que el ABC superó a todos. O sea, las crónicas de ABC, de Luis Calvo, de Ansón, del propio director de Torcuato Luca de Tena, que hizo una entrevista, el propio Torcuato Luca de Tena, a Pinochet, es claramente el periódico que más apoyó en eso. Y yo creo que cuando hablamos de historia, quizá cuando lleva poco tiempo no toca, pero cuando ya ha pasado un tiempo, el propio ABC tendría que asumirlo, decir, mira, fue nuestra historia, nosotros es lo que creímos, y en aquel momento era el contexto, explicar el contexto, y ya está, pues con... Pero bueno, ellos, si estuvieran oyéndome ahora Víctor Ruido, dirían, hombre, no, eso... Pues, pero porque sin querer tenemos actitud defensiva. Y... En cambio, Pueblo, curiosamente, es que una tercera, que yo estoy convencido que escribió Raúl del Pozo, que es realmente diciendo, ha muerto una esperanza en la que prácticamente están llorando por Salvador Allende, ¿no? Que es una cosa que en un periódico del Estado, como era Pueblo. Pero y no hablo de 4 líneas, hablo de una página casi completa, firmada por Ciudadano, que es Raúl del Pozo, yo creo, diciendo ha muerto una esperanza por la muerte de Allende y reprochando a la vez su actitud. Eso que comentaba usted antes de las riñas entre periódicos. Pero por eso digo que no pasaba nada. Y luego, si hablamos de la radio del movimiento, estaba la cadena azul de radiodifusión y la cadena de emisoras sindicales, que la mayoría de ellas se llamaban la radio La Voz de Álava, de Alicante, la más importante era la Voz de Madrid, ¿no? Era Voz de Madrid, y que en el fondo se hizo conocida porque se emitía desde allí el programa de Encarna Sánchez, Encarnita, como decían al principio. Una cosa muy curiosa, fíjese, a mí me llama la atención con tantos homenajes feministas,
que nunca se hicieron homenaje a Encarna Sánchez desde el punto de vista feminista. No sé si por el tema de que como ella era luego en su última etapa, sobre todo, pues muy de derechas y muy anti-PSOE y muy tal, pues se ve que si eres de derechas no es feminista. No me sale ahora el nombre de una columnista mujer del Ya, a la que tampoco le han hecho nunca un homenaje. Fue la primera gran columnista mujer que hubo en España. Y luego, como también Emilio Romero tenía una mujer, que iba a faltar para los nombres, ya me acordaré, en Pueblo. No, la hija de Emilio Romero, Maribí Romero, era la que llevaba la sección de toros, efectivamente, ¿eh? Pero lo digo porque ahora se ha puesto hace poco muy de moda homenajear a mujeres periodistas, tal, y yo decía, allí, ¿por qué no incluís a ninguna de estas? Por ejemplo, en Pueblo, que era una que era de familia de militares, y un segundo porque me hace enseguida el nombre de cómo se llamaba esta, que era... bueno, es igual. Bueno, había una... ya me acuerdo, Pilar Narrión. Sí, que era una... Y era totalmente columnista firmando con nombre y foto. Esa era, digamos, una en la prensa del Estado. Y en el Ya había una que era muy católica, que también fue una de las primeras mujeres que estuvo hasta que se murió en el Ya, no me acuerdo cuando murió algún papa escribiendo, y estas nunca se habla. Y yo, mi única teoría, y lamento que sea un mundo tan sectario, es que debe ser porque no eran de izquierdas. Porque si no, lo lógico es decir, oye, siempre las primeras tienen, oye, en el caso del mundo de la mujer, ¿no? Pues oye, aquí en los años 50 y 60 las primeras columnistas, y en el caso de las radios, de una manera clarísima e indiscutible, Encarna Sánchez, pues tendría que ser incluida en el tema feminismo. Que ella hizo, con Encarna Sánchez sabes que se mete mucho con ella y luego en el corazón, la machacó el mundo del corazón, pues es verdad que ella era muy faltona, y muy faltona pues diciendo cosas como de repente, este es maricón y tal, como para llamar a alguien cobarde, con lo cual cuando luego se supo que ella también tenía pues esos lo que, bueno, pues esa tendencia, si se quiere, pues dijo, mira, qué hipócrita tal, y quedó machacada. Pero al margen de las formas que tengas, y que es verdad que ella fuera muy faltona, como han sido faltones muchos en la radio en su tiempo, era una gran profesional. Es la primera gran mujer de la radio que ha habido en España. Mucho antes que Julia Otero, que lleva Nierga abriendo el paso a todas estas, primera Encarna Sánchez, o como la llaman, Encarnita. Entonces, y nunca le he visto un homenaje, pero oye, se dan cuenta que siempre la que lo tiene más difícil es la primera. Hombre, es que tenía muy mala leche. Bueno, joder, es que a lo mejor la primera tenía que tenerlo. Gracias a que una primera que tenía muy mala leche, luego puede haber gente más normal después, ¿no? Pero fíjate, pues finalizar con el tema de las radios, recordar que estas radios que era la red de emisoras del movimiento, Cadena Azul de Radiodifusión, cadena de emisoras sindicales, Radio Peninsular, al final acabaron todas en Radio Cadena Española, que dejó de emitir, Radio Cadena Española acabaron en el 78, dejó de emitir en el 91, y los restos todas se incluyeron a partir del año 89 en Radio Nacional de España. Claro, el tema aquí de las radios es que no había una idea de programación en cadena. Claro. Hay que entender que la idea de programación en cadena que tenemos hoy día es una idea muy reciente. Estoy hablando de la década de los años 80. O sea, que fíjese usted entonces, había cadenas en el sentido de que tenían el mismo propietario, pero no había la idea de que hubiera un programa que lo pudiera escuchar a la vez el señor de Vigo y el señor de Santander, porque se entendía que tenían gustos diferentes. La única parte que se emitía en común, en cadena, era la relativa a la radioficción. O sea, por ejemplo, las radionovelas, que tenían un gran éxito en aquel momento. Ese fue el gran triunfo de la cadena SER, por ejemplo. Pero la marca de la cadena SER no estaba en la calle. En la calle tenía Radio Madrid, que era una marca muy potente, Radio por Radio Barcelona, que luego esas radios se emitían en cadena y había unos empresarios que eran los de la cadena SER que ponían de acuerdo, mira, la serie tal se va a emitir a la vez, a la misma hora, para Radio Madrid, para Radio Barcelona, sí, pero no estaba en la calle esa marca, existía. Y eso el mejor ejemplo es COPE. COPE está constituida oficialmente en el año 60 y pico, creo que es el año 64. En la calle la marca COPE no llegó hasta Luis del Olmo, hasta el 88 no había quedado ya Radio Popular Madrid, Radio Popular acá. Y lo mismo pasa con el tema Radio Cadena. Pues en Madrid, la gente decía, ¿sabes usted que esto es la cadena azul? Y yo qué sé, yo escucho la voz de España para escuchar el programa de Encarna. A mí no me diga que luego lo escuche. No existía esa idea de emisión en cadena, salvo el parte de Radio Nacional. Que sí había una idea, porque te lo decía la antes. Y ahora, el parte de Radio Nacional, que además, como aunque no cambias de radio, se emitía para todas las radios. Se emitía para todas, sí. Todo el mundo la escuchaba. Pero
todavía el sentimiento de las cadenas no lo tenía la gente entendido. Bobby Deglané, que empezó en la SER, el mejor conductor de concursos de aquella época, lo fichó la radiocadena. Pasó. Lo que había en aquella época era una idea inicial, lo que yo creo que hubiera sido la lógica de un régimen sindicalista, socialista, era que hubiera habido una radio para cada sector. En plan, radio de los sindicatos, radio sindical, radio del movimiento para cosas de movimiento, radio nacional para cosas institucionales y radio, digamos, del ejército, que no llegó a ver, y radio de la iglesia, que tampoco llegó a ver. Oye, sí. Lo que pasa es que en España, con esa contradicción que digo, se hizo esa cosa tan rara, es decir, un poco sí, pero a la vez dejó que existe la prensa la radio privada, con lo cual empezó ese doble mundo. Bueno, pero eso en ninguna dictadura comunista podía existir medios de comunicación con claro, manos privadas, pero eso es lo raro, dices, ni tampoco un régimen que hubiera sido puramente falangista lo debería haber permitido. Por eso, aunque les moleste, está claro que Franco tenía una especie, o por lo menos el gobierno de Franco, tenía un ramazo también liberal, de permitir una cierta libertad de empresa. Aunque les moleste a los liberales lo digamos, digo, yo no tengo la culpa. Hubo una convivencia no de dos modelos, convivieron dos modelos. Eso es. Y en el caso de la Iglesia es lo más raro de todo, porque como la Iglesia es una cosa tan rara, porque la Iglesia podría haber sido parte del Estado, una radio que el Estado dejara y que gestionara la Iglesia, pero fuera del Estado, no. La radio de la Iglesia fue privada. Es una cosa que los obispos, pícaros ellos como siempre, lo consiguieron negociar muy bien y dijeron, no, porque les convenció que el gobierno diría, oye, si quieren, como el Estado tiene más emisoras públicas que nadie, en España, aún a día de hoy, hay 2.000 emisoras públicas por 2.200 por unas 1.000 privadas, con lo cual, todavía a día de hoy, herencia de eso, las emisoras públicas son una barbaridad. Lo que pasa es que a la mitad han quedado en manos de las autonomías. Pero bueno, podría haber dicho a la Iglesia, oye, le cedo unas cuantas emisoras para que la gestione la Iglesia. Y la Iglesia dijo, no queremos que sean del Estado, queremos nuestras, ¿eh? Entonces quedaron privadas. Y entonces cada arzobispado tenía una emisora, los jesuitas tenían también una emisora, igual que todas las emisoras públicas que eran anexionadas en los años 80 y 90 en Radio Nacional de España, luego todas las iglesias quedaron anexionadas en COPE, pero inicialmente era que cada grupo tenía la suya. Bueno, Radio Cadena sí tenía una ventaja, que es que podía tener publicidad. Hoy no. En aquel momento Radio Cadena tenía publicidad. Y entonces la diferencia entre Radio Nacional de España y la Radio Cadena del Movimiento es que la Radio Cadena, la Radio Azul, sí podía tener anuncios de publicidad y por tanto podía ganar dinero para el Estado. Pues sabe que la radio pública tiene prohibido ganar dinero, solo puede perderlo, y entonces pues oiga, son las normas de la época. Oye, JF, hubo muchos periódicos, prácticamente en todas las provincias había un periódico del movimiento, aunque convivían, como bien has dicho, con la iniciativa privada, con otros periódicos. Si nos tenemos que quedar con un par de medios, hemos hablado del Diario Pueblo, el éxito que tenía, el Diario Pueblo que salía por la tarde, ¿no? Claro, era vespertino. En aquella época casi todos los medios tenían una edición por la tarde, sobre todo los medios del movimiento, porque se entendía que lo hacía el mismo taller. Voy a poner un ejemplo. En Barcelona, el Solidaridad Nacional, que era el periódico del movimiento en Barcelona, que se había hecho de las ruinas del periódico anarquista Solidaridad Obrera, pero por la tarde editaba La Prensa. Era el mismo taller, por la mañana Solidaridad Nacional, por la tarde La Prensa. Y de hecho el primer director de La Prensa es un señor que a lo mejor la gente no lo conoce, que es Antonio Sánchez, pero para que lo sepan, es el fundador de la revista Hola. El fundador de la revista Hola en España, efectivamente. Claro, sí, que además es la primera Hola. Es la primera, sí, luego vendría Hello, sí. Claro, pero que eso es ya cuando vendieron la franquicia, porque es probablemente el tío que más pasta ha ganado con una marca en este país, sea la familia Sánchez Junco, con la marca Hola, que es sobre todo en Latinoamérica y tal. Bueno, ese señor está en la prensa del movimiento y cuando funda Hola todavía está en la prensa del movimiento y lo hace a la vez que está haciendo Hola, sigue siendo director de La Prensa y de Patria, que son dos periódicos del movimiento. Luego ya se centra y dice, oye, voy a centrarme, y de hecho el registro del Hola está en Barcelona porque es donde estaba la revista, el periódico de La Prensa. Jaime Peñafiel empezó en la prensa del movimiento por Antonio Sánchez, que era su mentor político y periodístico, ¿no? Que luego fue famoso en Hola como redactor jefe. Pero por eso es una cantera no solo de periodistas, en este caso sería, aunque un periodista, también un empresario, un emprendedor, si les gusta más la palabra, nacido de la prensa del movimiento, en este caso el fundador de la revista Hola. Por eso me divierte mucho cuando quieren criminalizar aquella etapa, porque están criminalizando a toda una profesión, ¿no? Emilio Romero, que vivió lo suficiente como para pelearse en algún debate con periodistas de la nueva etapa, con Miguel Ángel Aguilar, y decía, oye, no puedes vender la prensa del movimiento como un fardo, pues entonces estás convirtiendo en apestados a un de la Serna, a un Aznar, a un tal, y podría haber dicho, o a un Antonio Sánchez, fundador de Lola, ¿no? Por poner un ejemplo de gente y así fue. que estuvo. En aquella época,
la prensa de la tarde tenía mucha fuerza porque había mucha gente que por la mañana trabajaba y como no había televisión, lo que pasara por la mañana, a lo mejor para el día siguiente ya se había quedado demasiado tarde. O sea, el periódico que salía a las 8 de la mañana se había hecho como tarde a las 5 de la tarde. Por tanto, lo que había pasado o muy de noche o muy por la mañana, ya tienes que comprar el periódico vespertino para enterarte. En el caso de Pueblo, no es que fuera un periódico vespertino, es que era el periódico vespertino, porque Pueblo llegó a tener más tirada que todos los demás periódicos de la tarde juntos. Entonces, claro, era el referente y todo el mundo quería imitar a Pueblo. Pueblo era el periódico que todo el mundo envidiaba por sus letras de color rojo, sus grandes titulares, su sección internacional, que era muy buena. Un poco más, si se quiere, no llegó, porque en España no funcionó nunca, pero se pareció un poquito a lo que llamaríamos un periódico tabloide. No llegó, porque en España la prensa tabloide no ha funcionado. Pero se acercó un poquito más a eso, que unas letras muy grandes en portada. Dimitió, porque ha dimitido Nixon, ¿no? Murió porque ha muerto no sé qué dictador, no sé qué país, ¿no? Entonces eso lo tenía mucho Pueblo y alguno intentó imitarlo, pero es el que más. El Alcázar, en la época en la que lo tienen los del Opus, intenta también un poco ese estilo, intenta imitar un poco ese estilo de titular muy fuerte y muy tal, pero bueno, digamos un poco para la época. Y además de Pueblo, el otro gran periódico de la prensa del movimiento, bueno, hay que hablar de que Pueblo, junto con el ABC y La Vanguardia de España, llegó a estar situado el tercer periódico más importante de España. Y el otro periódico, el emblemático, quizás ese título se lo podemos dar a la Riva de Madrid. Claro, el problema que tuvo la Riva es que fue un periódico al que le pesó mucho su... Haber sido el órgano oficial de la Falange, ¿no? Y la figura del fundador, José Antonio Primo de Rivera. O sea, el periódico Arriba, que fue el periódico más leído de España únicamente hasta el año 52-53, digo, de los de ámbito generalista, recordemos que por suscriptores La Vanguardia va a par. Siempre, pero sí. por tirada a kiosco, llegó a pillar al ABC entre el año 40-41 y lo mantuvo hasta el año 53. Pero nadie obligaba a comprar en Arriba. Sí. En España, curiosamente, nunca hubo eso. Podría haber sido un boletín pero no había. Realmente es que tampoco hacía falta porque la gente lo compraba. La gente te quiero decir que no era ni el Granma ni el Prata, que era la prensa estatal y punto. Aquí. Claro, bueno, ahí porque solo había uno, además. Claro. O sea, la única opción que tiene un lector, digamos, que no quiera el Prata es comprar revistas culturales, que tienen algunas, pero no había otro periódico de información nacional diario en ese tipo de regímenes. En Alemania había un periódico diario que era uno único, una agencia única, y luego había 3 semanarios, no sé por qué se ve que hay, pero periódicos diarios solo había uno. En cambio, en el caso, quitando el tema de la prensa religiosa alemana, que es muy complicado de explicar, pero en España no había uno, es que había, fíjate, solo en Madrid, solo en Capital, teníamos por la mañana el ABC de prensa española, sí. el Ya de la Editorial Católica, que en la última etapa pegará el gran salto, porque se convertía en el periódico progre oficial de Madrid, con lo cual teníamos 2, y el Arriba 3. Y luego hubo otros que no duraron, pero demuestran que no había autorización que lo impidiera. El Opus tuvo un periódico a la mañana, que duró muy poquito, que se llamaba Nuevo Diario, etcétera. Y luego por la tarde, frente a Pueblo, estaban el Diario Madrid, el Diario Informaciones, que era propiedad de los bancos, el Diario Madrid también era de los bancos, ¿no? Digámoslo así, que el Diario Madrid era del Banco Popular y el Diario Informaciones era el del Banco Santander. Y el Banco Popular muy cercano, si no me equivoco, al Opus Dei en esa época. Claro, por eso, claro. Esa es la gracia. O sea, digamos que el Opus Dei tenía 2 bancos. El Banco Atlántico, Cruz Mateos, para que lo entendamos, y el Banco Popular, que era Valls Taberner. Banco Popular es Diario Madrid, Banco Atlántico es PESA. PESA es la empresa que creó el periódico Nuevo Diario y que durante un tiempo gestionó el Alcázar. Sí. El momento en el que estaba Cebrián Bonet, sería el periodista favorito de los del Banco Atlántico. Y además, esto que digo, me dicen, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, vamos a ver, no hay más que ver el Consejo de Administración del Banco Atlántico y el Consejo de Administración del periódico. Y ven que se repiten los apellidos, que eso sabes, Pedro Bofil, no son nombres conocidos, pero bueno, Ferrer Bonson, son los mismos, con lo cual dices, oiga, pues yo, aunque no lo digo a nadie, digo con la autoridad de mediólogo que me caracteriza, que esos periódicos están comprados por el Banco Atlántico. Tenía su propio periódico y sus cuitas internas. Con lo cual, la pregunta, JF, sigue... Bueno, además te voy a hacer una pregunta que yo creo que es interesante. Claro, es porque el periodo que vamos a entrar ahora y lo que nos dé tiempo es de por qué va a ser, digamos, el Parlamento de papel, es porque esa época de contradicciones va a explotar e incluso se le va a ir de las manos al gobierno con la ley Fraga. Porque es en ese momento cuando, al no haber partidos políticos, para haber libertad de prensa, los
medios de comunicación se van a convertir en las auténticas palancas de fuerza. Y va a ser muy difícil usar la mentalidad de demócratas y dictatoriales porque es según el ángulo que lo queramos. Y le pongo un ejemplo. El periodista facha, por así decirlo, si entendemos que Rafael García Serrano sería un periodista facha, o Rodrigo Rollo un periodista facha, a lo mejor es un periódico más crítico con el gobierno que el periodista liberal, pues resulta que el periodista liberal apoya la medida económica del gobierno y, por tanto, aunque luego sea el prodemócrata y quede en el cuento como que el demócrata es el liberal, pero en aquel momento era más crítico el facha. Es algo que, por eso digo que es muy complicado que la gente lo entienda. Sí, entendemos por facha ser el más falangista, porque si fuera por ser el más gubernamental, a lo mejor hubo un momento en el que era más gubernamental un periódico privado, como puede ser el Nuevo Diario o el Ya, que como puede ser el Arriba. El Arriba o el Pueblo, que eran más críticos que el propio régimen, que además por eso digo que es una etapa de contradicciones que es muy difícil que la gente que no quiera ser amplitud de miras, que quiera ser tan cerrazón, no, dime, ¿quién eran los blandos y lo que dicen siempre? Sector duro y sector demócrata. Digo, pues lo tiene usted complicado con el régimen franquista, porque son etiquetas muy complejas de me tiene usted decir qué parámetros quiere que usemos. Bueno, y nos situamos en qué año ya. Ya hemos atravesado, que era un periodo también muy interesante, periodísticamente hablando, y llegamos a la Ley Fraga en el año 66. Es verdad que para que lo entendamos, ya había habido una cosa que la gente tiene que entender de ese periodo y que lo insisto una vez más. Por encima de todo, un director de periódico, y eso en lo que el momento fue una escuela, es un suministrador de información y entretenimiento. Esto lo digo porque tenía el movimiento que había nacido con un componente ideológico innegable, pero sobre todo era un servicio. Con esto que quiero decir, que los medios que más funcionaron, El Sur de Málaga, Alerta de Cantabria, Levante de Valencia, La Información de Alicante, y me estoy dejando siempre uno que llama por ahí, La Voz de España en San Sebastián, ¿por qué triunfaron tanto? Probablemente no tanto por el valor falangista, porque eso lo tenían todos, sino porque como escuelas de directores, los directores de periódicos que llevaron cada uno de estos conectaron con el público, daban el tipo de información que la gente... Y eso no es solo la información política, es la información política, internacional, la de barrio, la de dónde están haciendo las cosas. Por ejemplo, en Valencia, probablemente habría mucha demanda de temas forestales, de temas también deportivos, de temas... En el caso de Málaga, dicen que lo que hacía muy bien es que se dio cuenta San Carigas, falangista, pero de que la gente quería información de la Costa del Sol. Entonces digo, aquí la gente quiere saber un poco cómo está el tiempo, tal, y turismo y tal. Entonces cada uno supo conectar con lo que esa zona demandaba y lo hicieron muy bien. Entonces por eso es una parte en la que, si se quiere, hablemos de director de periódico no tanto como una figura política, como una especie de funcionario de la información. Un funcionario que hace muy bien su trabajo, sabe cómo el tipo de información que hace que un grupo de gente vaya todos los días al kiosco a echar sus 100 pesetas para, un poco menos, porque al principio los periódicos sean más baratos, para llevarse el periódico. Y en el caso de La Riba, claro, como era el más político, ahí quizás ese fue el problema de Rafael García Serrano. Rafael García Serrano era alguien más político y entonces dijeron, aquí queremos a alguien más... Y fíjese que después de Rafael García Serrano viene una persona que no firmaba sus artículos, que era Vicente Cebrián, el padre de Juan Luis Cebrián. Vicente Cebrián era un periodista que no firmaba, no tenía ningún interés en ser famoso. Es decir, el padre, hay que recordarlo, porque parece que Juan Luis Cebrián, aquello del cielo, no, el padre de Juan Luis Cebrián llegó a ser director de La Riba. Sí, fue justo cuando acuérdese que a Rafael García Serrano le echan porque él quiere escribir contra los Borbones. Y Franco dice, no quiero nada. Era la época en la que aún no estaba Ley Fraga, por tanto, antes de que se haya publicado, pasaba por el ministerio. Había censura premia, que estamos hablando de la Ley de Prensa de 1938. Entonces, la de Serrano Súreñes. Entonces, en ese momento dice, fuera, pues nada, dice, pues dimite a usted si... No, porque decía, por conciencia yo tengo que publicar esto. Decía, pues dimite a usted. No, dimito. Bueno, pues le he hecho. Y le echaron. Y entonces, en su lugar, vino Vicente Cebrián, que era el perfil contrario. Es decir, usted... Jaleo, yo no quiero jaleo, si yo no quiero firmar, yo lo único que quiero es dirigir, confeccionar páginas. Es verdad que Vicente Cebrián era falangista y lo fue hasta su muerte, cosa que el propio Juan Luis Cebrián te reconoce. Él no lo, yo hablaba con él esto y me decía, sí, mi padre fue falangista hasta el final. O sea que él no, supongo que para él, y de hecho no creo que rompa ninguna confidencialidad. A mí me contó que Vicente Cebrián no es que llorara, pero casi cuando cierra arriba, porque cuando cierra arriba, cuando Suárez decreta la muerte arriba, Vicente Cebrián dice: acaban de esfumarse 30 años de mi vida. Fue la palabra que más o menos vino a decir. Porque, y entonces le llamaron desde el Alcázar, dijeron, oye, ¿quiere usted decir algo sobre la muerte de la Riba y tal, para que lo publiquemos aquí? Y Vicente Cebrián, me imagino que para no perjudicar a su hijo o algo, dije, miren, yo solo digo lo que acabo de decir.
acaban de desaparecer 30 años de mi vida. ¿Le parece poco? Y hasta ahí se quedó porque claramente le dolió en la casa donde él trabajó toda su vida y donde además decían que era muy buen director. Intentemos que la gente sectaria obvie el tema ideológico, de los de estar siempre atentos y tirarte a la basura el artículo 3 veces hasta que salga de una manera bien. Después de Vicente Cebrián viene un tipo que duró también poquísimo, otra figura rarísima, que es, no sé si estoy situado, a Rodrigo Rollo. Rodrigo Rollo era apodado el único fascista que sabía hablar inglés. Rodrigo Rollo era un tipo totalmente falangista, había luchado en la División Azul, con bigotes así muy grandes, y muy antijudío. Él era muy simpatizante de lo que había sido el nacionalsocialismo alemán, pero admiraba mucho a los americanos por su prensa. No su política, pero sí su prensa. Y él veía el Times, digo, yo quiero traer esto a la Riva. Y entonces el poco tiempo que él estuvo en la Riva metió colorines, metió portadas, que duró lo que duró. La gente dijo, aquí no queremos cosas raras, aquí queremos lo tradicional. Y entonces él se enfadó e intentó crear, fíjese la contradicción, un periódico falangista socialista privado que se llamaba SP. No sé si usted lo tenía situado a que es el SP, era por su periódico. Era un exdirector de Arriba, que como le echan de la Arriba por intentar hacer un periodismo pro-yanqui en las formas, pero como no lo dejan, pues crea un periódico privado llamado Diario SP y Revista SP, que tuvo mucha importancia en los años 60 y que era el sector más ultra, usando la jerga actual, que había de la prensa franquista. Este es Rodrigo Rollo. Luego ya después de Rodrigo Rollo, en Arriba habrá un poeta llamado Alonso Fuello y después una figura que usted conoce muy bien, que es Manuel Blanco Tobío, que es el que es director cuando llega la Ley Fraga. Todo esto lo cuento por... Claro. Digo que Manuel Blanco Tobío acabó como columnista solo de política internacional en ABC y casi escondido. Efectivamente. Y diciendo, no a mí me enganchó, me enganchó muchísimo. Pues Blanco Tobío, que cuando fue director de la Riva, es el que le va a tocar la batalla, el momento de las batallas, de remangarse y dar la batalla. Fíjese que cuando, por ejemplo, está la batalla en la Sucesión, la prensa del movimiento es la que más da la batalla por Juan Carlos de Borbón. Eso quizá enlaza con lo que hemos dicho antes de cargarse a los que no eran muy borbones. Porque la prensa privada no está con don Juan de Borbón. La prensa privada, según el caso, pero en su mayoría, está con don Juan de Borbón, con el padre. Con el ABC, desde luego, y los del Opus, desde luego. Ya a lo mejor un poco menos. Pero la prensa del Opus, y que era el Nuevo Diario y Pesa, digo Pesa para no confundir el Alcázar de Pesa con el Alcázar que vino después. Y el ABC estaban todos con el padre, con el conde de Barcelona. Por tanto, fue la Riva. Jesús Suevos hizo un artículo, mira, Jesús Suevos, falangista hasta la médula, pero le tocó hacer un artículo de por qué apoyo la monarquía de Juan Carlos, que era una cosa ideológicamente muy complicada, pero ahí le tocó esa labor. Y le voy a poner un ejemplo para explicarle esto de las contradicciones. Usted tiene situado a un político llamado Gil Robles. Gil Robles, que había sido ministro de la Seda, en el año 40 y 41 ya se está reuniendo con Indalecio Prieto y dando ruedas de prensa en Londres diciendo que a ver si echan a Franco de una vez. Ese es Gil Robles, digo para que le situemos un poco cómo está. Una figura que venía aquí a España, yo creo que no le encarcelaban por el prestigio que tenía por haberse enfrentado al Frente Popular, pero imagínense el poco cariño que tendría a Gil Robles el régimen de Franco. Bien. Rodrigo Rollo escribe un artículo en SP poniéndolo a parir, diciendo el corrupto de Gil Robles, diciendo que es un corrupto, corrompido y tal. Gil Robles le mete una demanda a través de los tribunales franquistas, el Tribunal de Orden Público, todas estas cosas, y lo gana. Y es condenado Rodrigo Rollo, periodista ultrafalangista, por una demanda presentada por un opositor al franquismo. Digo un poco para que entendamos cuál es un poco cómo funcionaba este mundo. Yo hablé con la gente de SP, no, con Rollo no porque ya había muerto, pero con su número 2, que aún sigue vivo, que se llama Luis Ángel de la Vida, y le digo, oiga, ¿cómo es posible esto? Y me dijo, hombre, es que en aquel momento al gobierno casi le molestaban más los periodistas falangistas. Sí, claro. Oye, le digo para que entendamos, pero digo que es muy complicado entenderlo todo. Y les cae muy bien, y Franco diría, hombre, Rollo es amigo mío, un hombre leal o tal, pero molestaba a lo mejor un poco que estuviera por ahí corriendo, y es la contradicción de la época, ¿no? Blanco Tobío estaría en medio, no llegaba al caso de Rollo, pero estaba un poco en medio en el sentido de que se da cuenta que una gran parte del gobierno estaba de un lado y otra gran parte del gobierno estaba de otro, y
según qué parte del gobierno, pues había problemas. Por ejemplo, la banca de crédito oficial, que hoy ya no existe, pero hoy sería el equivalente a los créditos que da el Estado para ayudar a prensa, a los créditos ICO que da el Estado para las empresas en problemas. En aquella época era el Banco de Crédito Industrial, que era público. Eso lo tenía el Opus. Claro, el Opus dijo a SP ni un duro, y SP se fue a hacer puñetas. Oye, muy rápidamente, nos quedan 2 minutos. Uy, pues nos da tiempo a 2 programas más, entonces. Yo te iba a decir, ¿por qué tantísima prensa en todas las provincias y había para todos? Quiero decir que ahora los periódicos cierran, es verdad que Internet ha hecho mucho daño, pero es cuanto más medios había, ¿no? Más posibilidad de elección de... Es una cosa curiosa. También es verdad que la gente leía más. Yo creo que ahí... es verdad que hay una cosa curiosa. Y hablo ahora como mediólogo. Podría decirse, claro, cuando se produce el boom de la televisión, la prensa baja. Fíjese que cuando aparece la televisión, la prensa sube. Y en los años 90, esa década, el consumo de prensa sube incluso. Con lo cual, no es si la televisión afectó a la bajada de la prensa, fue a largo plazo. Porque a corto plazo no hay una caída en prensa cuando aparece la televisión privada. Sí, a partir de 2000 para adelante empieza a notarse ya la caída. En cuanto a, al consumo de lectores, esto no tiene que ver con publicidad y con dinero. Digo que en cuanto al número de lectores, como usted dice, en los años 50, ¿qué es lo que había pasado? Algo en lo que había contribuido mucho la radio, el cine con el doblaje y la prensa en todas las provincias. Por ejemplo, en provincias donde había muy poca demanda de prensa, como puede ser la zona esta de Castilla la Vieja y tal, que como pones un periódico en todas las provincias, en todos los puestos de las iglesias y en todos los puestos de los médicos y de los curas, España se había alfabetizado. O sea, justo cuando Fraga aprueba la ley de libertad de prensa, es cuando más España tiene ganas de leer. Con lo cual, estamos en un momento que es muy superior a lo que ha pasado en la República y lo que ha pasado en la Restauración, que es que España, todos, más o menos, saben leer. Por tanto, ya hay una demanda. Y es más, ya no solo leen para saber lo que pasa, algunos leen para entretenerse. Para ver un poco curiosidades, para ver cosas de sociedad, esto de nace un niño con 3 cabezas en Alemania, ese tipo de noticias empiezan a aparecer también en las noticias de agencias. EFE hace una labor espectacular, y aquí aparece un tema que no nos va a dar tiempo a dar hoy, pero que es lo que la gente va a entender, que Fraga no midió bien, pero es interesante, que es que cuando aplica la ley de prensa, porque entiende que ya España está preparada para que no tenga que pasar por censura previa lo que escriben los directores de los periódicos, ni para que el Estado tenga que dar el visto bueno para que una empresa privada nombre a un director de periódico, se convierten en la herramienta para hacer política. O sea, es mejor incluso que ser procurador, es poder escribir un periódico. Bueno, porque lo lee todo el mundo, y si además se ponen de acuerdo muchos periódicos a la vez, con muchos artículos seguidos, pueden configurar la opinión pública dentro del régimen. Pues, y pueden convencer si hace falta una reforma por aquí o por acá, pero no solo política, también ley de educación, ley de deportes. Eso es lo que va a producirse en ese momento. Pues nos vamos a quedar aquí en la ley Fraga en 1966 y ya la próxima semana rematamos. Si vale, parece. Pues ahí seguimos. JF, un placer como siempre tenerte aquí en 40 años Historia de una época, y hablamos la próxima semana. Un saludo muy grande. Un abrazo fuerte.